Los tipos de interés están altos. Esto no es ninguna sorpresa para nadie. De hecho, los tipos de interés están en récord a nivel de cifra, podríamos decir, de los últimos 40 años. Desde los años 80, con todo el tema de la segunda crisis del petróleo, la guerra de Yom Kippur, sus consecuencias posteriores, no hemos vuelto a ver una situación a nivel de intereses como la actual. Y aunque en este podcast, y yo personalmente, ya sabéis que me dedico a la bolsa, que me gustan los mercados, que me gusta la renta variable y que no me va a dejar de gustar nunca, es cierto que oportunidades o momentos históricos como el actual, pues nos da ciertas oportunidades para hacer algo a muy bajo riesgo con nuestro dinero que quizás en un año o en 6 meses creo que sí, pero quizás en un año, año y medio no vamos a volver a tener. Así que en el podcast de hoy voy a estar comentando sobre 3 oportunidades que nos deja este ecosistema macroeconómico de tipos de interés altos. Y es que vamos a repasar un poco cómo están los tipos de interés actualmente, porque depende de dónde vivas, estarán en una cifra u otra, pero ya te adelanto que si vives en el en el mundo occidental, lo que viene siendo los anglos, Hispanoamérica, Europa, etcétera, tranquilo porque los tipos de interés están altos y este vídeo te va a servir. En esta ocasión, los tipos en el Banco Central Europeo, en Europa, están al 4% y se prevé, el mercado al menos prevé, que suban hasta el 4,25% en la reunión del mes que viene, de julio. Entonces, podríamos hablar de que ese hipotético 4,25%, que prácticamente está asegurado ya, sería el máximo a lo que los tipos de interés van a llegar en Europa. En Estados Unidos, actualmente los tipos están en el 5,25%, lo cual pues es un 1,25% más que Estados Unidos, pero de nuevo ya se espera que no vuelvan a subir. Aunque ayer Powell dijo que van a volverlos a subir, nosotros y la mayoría de analistas pensamos que no va a ser así, pues por vicisitudes de la vida. Al final la inflación está cayendo a un ritmo mayor. Recordemos que el tensionamiento crediticio en Estados Unidos está haciendo como un efecto de subida de tipos, aunque no sea real, no sé si me explico. Entonces vamos a suponer que los tipos en Estados Unidos no van a superar el 5,25%, que es una suposición bastante válida. En Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, de hecho, hoy se supone que va a subir los tipos de interés 25 puntos básicos adicionales hasta un máximo del 4,75%. Y bueno, ya si nos vamos a Canadá, están en el 4,75%. Si nos vamos a Rusia, están en el 7,5%. India está en el 6,5%. Brasil están en el 13%. En definitiva, la mayoría de países occidentales, quitando China, que en China ahora mismo están... China el 3,5%. Quitando Japón, perdón, que es un país occidental, pero que tiene una economía totalmente distinta y de hecho los tipos siguen en negativo a pesar de la inflación. Digamos que la probabilidad de que vivas en una región con los tipos de interés altos es del 99%. Bien, entonces, vale, Arnau, en este podcast hablamos de bolsa, hablamos de cómo ganar dinero cuando el mercado va bien, cuando el mercado va mal, hablamos de acciones, ya lo sabéis, de hecho, hemos demostrado ser rentables en varios contextos de mercado, tanto alcistas como 2019, 2020, 2021, como bajistas, como 2022, como laterales alcistas en 2023. Aprovecho para recordar que podéis consultar todas nuestras rentabilidades mes a mes en Boring Capital en nuestra página web. Te dejo el link en la cajita de más información de este episodio y puedes ver mes a mes todo lo que operamos, el precio de compra, el precio de venta, lo que ganamos, lo que perdemos y bueno, pues para que veas exactamente que no te hablo por hablar, sino que hablo pues con conocimiento de causa y sobre transparencia, ¿no? Entonces, está muy bien la bolsa, se puede seguir ganando dinero y yo siempre recomiendo que si eres un tío con espíritu aventurero, pues tengas algo de dinero invertido en bolsa, ya sea para largo plazo con fondos indexados, o largo plazo en acciones al contado, o swing trade si ya quieres ir al siguiente nivel, pero eso no quita que no debamos aprovechar las oportunidades que un contexto macroeconómico como el actual de tipos de interés altos nos brindan. Entonces, y mirad que yo soy un loco en este sentido de que me dedico a la bolsa y me encanta y tengo mucho dinero ahí. Bien, pero siempre hay un dinero que por responsabilidad debes tener en cash, en efectivo, digamos, en algo no invertido por si, yo qué sé, se te rompe el coche y necesitas pagar una reparación, si tienes algún problema, Dios no lo quiera, pero un fondo de emergencia. O quizás has recibido la herencia de algún familiar y pues te da cosa invertirla en un activo de riesgo, lo cual es totalmente comprensible. O quizás acabas de vender un inmueble, pero no quieres invertir todo el dinero en bolsa por aquello de diversificar un poco. Entonces, ahora mismo estamos en una época privilegiada. Porque tenemos 3 opciones para rentabilizar este dinero que no queremos arriesgar a riesgo cero o a riesgo
que tiende a cero, porque vamos a hablar de tres formas, dos de ellas literalmente es riesgo cero y una de ellas el riesgo igual es del 0,0000001%, ¿vale? Pero no voy a decir que es riesgo cero porque tampoco. Que te van a permitir rentabilizar este dinero, ¿vale? Es decir, que obviamente no vas a ganar un 10%, las cosas como son, para ganar mucho tienes que arriesgar, pero sí que debido a que los tipos están bastante altos, vas a ganar una buena cifra, teniendo en cuenta que, insisto, no vas a arriesgar ese dinero. Entonces, está muy bien y si te parece, antes de comenzar, decirte como siempre que puedes seguirme en Instagram, @arnau_invertirbolsa, links en la descripción y la cajita de más información del podcast. Y también te digo que mañana tenemos consultorio bursátil, así que si quieres preguntar o realizar tu pregunta, tu consulta para que la respondamos mañana en el podcast, tienes que irte a Instagram y esperar porque alrededor de esta tarde a mediodía subiré una historia con un sticker de estos para hacer preguntas en Instagram. Le das clic ahí y preguntas lo que tengas en mente. Así que dicho esto, vamos ya, después de 6 minutos de introducción, a ver qué oportunidades hay ahora mismo en un entorno de tipos de interés altos. La primera de ellas la voy a comentar rápido porque es algo que hemos comentado muchas veces. Son las cuentas remuneradas. Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Antes de explicar cómo funciona, quiero hablaros de por qué existen estas alternativas de inversión. Cuando los tipos de interés están en Europa, por ejemplo, al 4%, significa que el precio de prestar el dinero de media es del 4%. Entonces, ¿qué pasa? Un banco podrá prestar el dinero para una hipoteca o podrá prestar el dinero para lo que sea a un interés más alto que cuando los tipos están al cero. Entonces, es un negocio redondo para el banco. ¿Pero qué necesita el banco? Coño, necesita dinero. ¿Y cómo capta dinero el banco? Bueno, pues a través de sus depositantes. Entonces el banco, a través de las cuentas remuneradas, que es lo primero que vamos a hablar, lo que hace es decirte, hey, te voy a pagar un X% anual sobre tu dinero, si lo depositas conmigo, para que yo pueda coger ese dinero y prestarlo al interés, en este caso el 4%. Entonces, los bancos no te van a pagar un 4% anual porque entonces se quedan sin negocio, pero te van a pagar un atractivo 2,5%, 3% sobre tu dinero. Y lo atractivo que tienen las cuentas remuneradas es lo siguiente. En primer lugar, son rentabilidades anuales, TAE, pero son los devengos mensuales. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú, por ejemplo, depositas 10.000 euros en un banco que te lo remunera al 2% anual, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que vas a ganar 200 euros en 12 meses. Pero ¿qué pasa? Que los devengos son mensuales, no es como otro tipo de inversiones que te lo devuelven los intereses al final o al principio, sino que aquí te los van pagando mes a mes. Entonces, 200 dividido entre 12, a ver, pues sí, unos 24 euros al mes. Entonces, cada mes te ingresan 24 euros en tu cuenta. Ventajas de una cuenta remunerada. Primero, riesgo cero. No existe ningún tipo de riesgo porque no estás contratando ningún producto financiero. Simplemente el banco te paga, es como una especie de promoción por tener su depósito ahí, pero sigue siendo un depósito al descubierto. Lo puedes retirar cuando quieras, puedes pagar con tu tarjeta de crédito lo que quieras, no tienes ningún tipo de permanencia ni nada. Por eso es muy, muy atractivo. Segunda ventaja, los intereses son mensuales. ¿Qué significa esto? Que si tú contratas un depósito, o sea, si tú metes tu dinero en una cuenta remunerada y a los 3 meses te quieres comprar un coche o quieres sacar tu dinero de ahí porque te da la gana o quieres invertirlo en bolsa por lo que sea, puedes sacarlo y ya habrás cobrado 3 meses de intereses, ¿vale? No es que no te den los intereses, sino que te dan los que hayas ido acumulando. Esto, en otra alternativa que veremos ahora mismo, verás que no pasa, aunque también tiene sus otras ventajas. Y por último, pues eso, es que el riesgo cero sumado a estos intereses sin hacer nada, porque al final es sin hacer nada, no requiere ningún tipo de esfuerzo, no requiere nada, pues la verdad es que está muy bien. Bancos que hacen esto, a ver, este podcast no está patrocinado por absolutamente nadie, quiero que esto quede claro, así que todo lo que digo es de corazón, lo podríamos decir así, ¿no? Entonces, bancos que hacen esto, en España está el Banco Sabadell ahora mismo, así de los grandes, luego hay bancos pequeños que lo pueden hacer, pero eso ya yo creo que tiene un poco más de riesgo, pero bancos así grandes que lo hagan, que yo mismo tengo cuenta, el Banco Sabadell te remunera actualmente un 2,5% a 12 meses hasta 30.000 euros, importante, y luego My Investor, que es uno de... A ver, no está patrocinado esto, pero es que la verdad es que es uno de los mejores bancos así para rentabilizar. Te paga un 2,5%, pero hasta 50.000 euros. Importante, nunca tengas más de 100.000 euros en una cuenta remunerada. ¿Por qué? Porque el fondo de garantía de depósitos, al menos en el caso de España, te garantiza hasta 100.000 euros. Entonces,
Es muy extraño que empiecen a quebrar los bancos, ¿vale? Pero en el caso, por si acaso, vamos a cubrirnos las espaldas y nunca vamos a tener más de 100.000 euros, que es lo que garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo por banco y por titular, ¿vale? Entonces, si tú tienes 200.000 euros, no metas 200.000 en un banco, sino que metes 100.000 en uno y 100.000 en el otro. ¿Entendido? Por el caso de que si quiebra el banco, pues vas a recuperar todo tu dinero. Bien. Esta es la primera alternativa, los fondos, las cuentas remuneradas. Y yo tengo cuentas remuneradas. Yo tengo la del Banco Sabadell ahora mismo. Intento tener la cuenta siempre a 30.000 euros, que es el tope, pues para que así me remunere todo el dinero, y el resto pues lo voy metiendo a la cuenta remunerada de MyInvestor, que es hasta 50.000 euros, y voy jugando por ahí. Luego es cierto, a ver, que yo como, tengo que vivir de la bolsa, destino mucho capital a mi broker, entonces tengo tengo más dinero en el broker que en la cuenta bancaria, pero para el caso de una persona normal, que es muy probable que estás escuchando esto sea tu caso, pues puedes ir haciendo este tipo de estrategias. No te vas a hacer rico, pero, insisto, no está nada mal y a riesgo totalmente cero. Te va a invitar a cenar pues cada mes. Segunda cosita interesante, las letras del tesoro, ¿vale? Voy a pasar rápido por las letras del tesoro porque tenemos podcasts, vídeos, historias, he hecho de todo hablando de las letras del tesoro, pero básicamente es deuda que emite tu país o el país que sea, que tú suscribes. Por ejemplo, el Banco de España necesita 1.000 millones de euros a 12 meses. Entonces emite, en este caso, letras del Tesoro a 12 meses y tú puedes comprar cada letra, recordemos que vale 1.000 euros y pues te pagan un interés. En este caso el interés TAE de la última subasta de letras del Tesoro es del 3,55% anual. Es un interés bastante alto teniendo en cuenta que el del Banco Central Europeo es del 4%, es decir, está prácticamente ahí. La verdad es que es muy atractivo. Desventajas de las letras. Las letras sí que tienen un riesgo, aunque es un riesgo infinitamente minúsculo. Hay un riesgo y es que si el país quiebra, pues no vas a cobrar. A ver, ten en cuenta luego dónde inviertes. O sea, no es lo mismo comprar una letra del Tesoro de España, de Alemania, de Estados Unidos, que comprar una letra del Tesoro de Zimbabue. Hay que entender esto, o de Argentina, o de Venezuela. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ten en cuenta también que si compras una letra del Tesoro de un país que tiene una divisa distinta a la que tú empleas, vas a luego tener que exponerte a ese tipo de cambio que puede beneficiarte o perjudicarte. Por eso yo siempre recomiendo que si estás en Europa, invierte en letras del Tesoro de países de la eurozona, que empleen el euro, ¿vale? Porque igual ganas un 3,5% de interés o un 4%, pero luego si lo ganas en dólares, al tipo de cambio puede que te perjudique. Entonces, cuidado con eso. Si estás en Latinoamérica, que sé que muchos de vosotros me escucháis desde el otro lado del charco, depende de vuestro país. Ahí sí que puede ser un poco más atractivo incluso invertir en dólares, puesto que depende del país, pero las divisas latinoamericanas históricamente tienden a depreciarse respecto al dólar. Entonces, en ese sentido, os puede incluso hasta venir bien y sumarse esa depreciación al interés nominal que tengan vuestras letras del Tesoro. Lo bueno de las letras del Tesoro es que, en primer lugar, te pagan los intereses nada más las suscribes, es decir, en el mismo día que tú haces el pago o prestas el dinero, te pagan en los intereses y luego al vencimiento, al final de esos 12 meses, te devuelven el principal, que es lo que tú has puesto. Y luego otras ventajas es que están a 6 meses, pero también a 3 meses, a 6 meses, a 24 meses, 2 años, 5 años, 10 años, etc. Entonces, quizás si tú no prevés un gasto grande en los próximos 6 meses, pero quizás en los próximos 12 meses te quieres comprar un coche o lo que sea, pues puede ser interesante remunerarlas o ponerlas en una letra a 6 meses para que te den algo de dinero, pero no las tengas paralizadas durante tanto tiempo. Una desventaja de las letras del Tesoro es que no puedes disponer de ese dinero, del principal, de lo que tú has prestado, hasta que no vence el bono, en este caso, la letra del Tesoro. Entonces, si tú prestas dinero en una letra o compras una letra a 12 meses, olvídate de tener ese dinero hasta que no pasen 12 meses, ¿vale? Aquí no es como la cuenta remunerada, que puedes disponer del dinero cuando quieras. Aquí no es de los depósitos, que no es como lo de los depósitos, que hablaremos a continuación. Aquí sí que, si tienes que afrontar un gasto grande, te vas a tener que fastidiar y esperar a que el Estado te devuelva el dinero al vencimiento. Entonces, vamos a hablar ahora mismo de la tercera y última forma de beneficiarte de un ecosistema de tipos de interés altos, y son los depósitos bancarios. Un depósito bancario, para que me entendáis y hacerlo de forma simple, es lo mismo que las letras del Tesoro de un país, pero de un banco.
con el beneficio de que puedes disponer de ese capital que prestas en cualquier momento, solo que obviamente no cobrarás los intereses. ¿Cómo funciona un depósito? Vamos a ponernos el ejemplo de un depósito que sacó MyInvestor, que es que lo contraté ayer, lo he contratado esta mañana, perdón, no me pagan ni nada, haced lo que queráis, pero es un ejemplo muy claro. Un depósito a 3% y lo tienes a 6 meses y a 12 meses. Entonces yo he elegido el de 6 meses porque puede ser que a partir de enero pues invirtamos dinero en Boring Capital, que al final es mi empresa, y bueno, que vamos, lo he puesto a 6 meses pues porque igual necesito ese dinero. Entonces, a 6 meses al 3% TAE. ¿Qué pasa? Que yo he puesto 17.000 euros en este caso, ¿vale? Os lo cuento. Entonces, 17.000 euros por 0,03, que es el 3%, son unos 520 euros. ¿Qué pasa? Cuidado. Cuando tú veas 3% TAE, significa que los intereses en tasa anual equivalente es del 3%. Pero ojo, porque el depósito que yo he contratado es a 6 meses. Entonces, la rentabilidad, los intereses no son 500 euros, sino que serán la mitad, porque son 6 meses. Si fuese un depósito a 3 meses, tendría que dividir el interés anual entre 4. ¿Se entiende? Entonces, yo en este caso ganaré unos 250 euros. Quitándole retenciones e impuestos, unos 200 euros. Oye, pues tengo 17.000 euros que no necesitaba para nada, lo he puesto ahí, me van a dar 200 euros cuando venzan los 6 meses. Oye, no es mucho, pero bueno, pues paso a ir a cenar un par de veces y 4 caprichos, está bien, porque recordemos que es un dinero que te pagan sin ningún tipo de esfuerzo. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que estar pendiente de nada. Además, los depósitos, lo bueno que tienen es que no tienen riesgo, es decir, aunque quiebre la entidad bancaria en la que tú tienes el depósito, no vas a perder el dinero porque están adheridos, es un producto adherido al Fondo de Garantía Europeo. Entonces, siempre que no tengas más de 100.000 euros, volvemos a lo mismo, te lo van a garantizar, aunque quiebre el banco. Entonces, eso está muy bien. Luego, diferencias con las letras del Tesoro es que los intereses, los de las letras del Tesoro, hemos dicho que te los pagan en el momento en que tú suscribes el dinero, aquí te los pagan al vencimiento. Una pequeña diferencia. Y luego, sobre todo, lo que mejor o lo que más, aparte de que es más fácil contratar un depósito que las letras, a mí lo que me gusta sobre todo es que puedes disponer de ese dinero en el mes 4, por ejemplo, yo lo he contratado a 6 meses, pero si dentro de 4 meses tengo un problema y necesito esos 17.000 euros, puedo sacarlos y no cobraré intereses, pero dispongo de ellos. En el caso de la letra del Tesoro de España, me voy a tener que fastidiar. ¿Se entiende, no? Entonces, obviamente, los intereses son bastante, un poquito menores. En este caso, el de MyInvestor, porque lo tengo delante, a 12 meses pagaba 3%. La letra del Tesoro española a 12 meses paga 3,5, un poquito más, pero esto ya es para gustos colores. ¿Y por qué estoy hablando de renta fija, Arnau? Si te encanta la renta variable, si vives de la renta variable, si tu empresa se dedica a la renta variable, ¿estás borracho? Pues lo cierto es que no, pero la verdad es que yo creo que este periodo de tipos de interés altos es algo bastante excepcional. Entonces es muy probable que dentro de un año, dentro de un año y medio, dentro de 2 años, ya no vivamos o ya no volvamos a vivir este tipo de oportunidades con cuentas remuneradas al 2,5%, depósitos al 3%, letras al 3,5%, 4%. Creo que no lo vamos a volver a ver incluso en décadas. Entonces, si tú tienes un cash, una herencia, o conoces a tu madre, tu padre, tu abuela, tu hermano, que tiene una aversión al riesgo alta, que no le gusta la bolsa, porque al final, entre tú y yo, si tú estás dentro de la bolsa y tú haces las cosas bien, ganas más de un 3% anual y más de un 8 y más de un 10 y más de un 15, ¿vale? Pero para gente que no, o para gente que le gusta la bolsa pero siempre tiene un dinero que no quiere arriesgar, o pues eso, ¿no? Para mi madre, para mi padre, que le da un poco igual, pues son soluciones que están muy bien, que prácticamente es dinero gratis, que, ojo, cuidado, porque es posible que si tú ahora contratas un depósito a 12 meses al 3%, es posible que dentro de 6-7 meses los intereses superen a la inflación, por lo cual ahí estarías incluso batiendo la inflación a riesgo cero. Cuidado con ese hack, vamos a decirlo así. Y oye, creo que es interesante porque es que es dinero gratis. Es dinero gratis y pues a riesgo cero. Entonces, nada más, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Si ha sido así, recuerda que puedes darle un like, darle 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que lo estés escuchando, recomendarlo a tus amigos y no te olvides de poner tu pregunta en Instagram porque la contestaremos mañana en el consultorio. Un abrazo, chicos, adiós.